Bien, entonces, como les decía, a lo largo de este capítulo 7 del texto Lo Inconsciente, el capítulo El discernimiento del inconsciente, Freud nos va a presentar de alguna manera cierta oposición entre lo que serían sus elaboraciones acerca de los cuadros de las llamadas neurosis de transferencia, lo que nosotros conocemos como neurosis, es decir, la histeria y la obsesión fundamentalmente, en oposición a lo que sería el cuadro de las llamadas esquizofrenias, que se presentan como las eh, entidades psicopatológicas más de una manera más primitivas, digamos, o más fragmentarias, o de mayor desintegración de la personalidad en términos psicológicos, ¿no? Entonces Freud va de alguna manera a oponer ambos conjuntos de patologías, ¿no? Lo que sería el grupo de las esquizofrenias con el grupo de las neurosis. Y nos va a decir, de su teoría, digamos, del desarrollo libidinal, que hay ciertos puntos en común entre, por ejemplo, una histeria y una esquizofrenia, y ciertos puntos de diferencias muy absolutas entre ambas, ¿no? Que es lo que va de alguna manera zanjar la división de cuadros de lo que con posterioridad vamos a conocer a partir de los textos que voy a comentar a continuación, como el grupo de las neurosis y el grupo de las psicosis. Entonces decíamos, Freud dice, en ambos, ya sea la esquizofrenia como las neurosis, se trata de una huida, de un retroceso, de un camino regrediente de la libido que ha investido los objetos del mundo exterior. En ambos se trata entonces de una huida, de un retroceso por efecto de una frustración de la satisfacción libidinal en los objetos del mundo exterior. Esa huida tiene una diferente magnitud, dice Freud, es mucho más radical y absoluta en los cuadros llamados de la psicosis o en la esquizofrenia como la categoría más extrema, y no es esa huida o ese retroceso de la libido, esa introversión no es tan radical en el caso de las neurosis, donde retrocede a los objetos mantenidos en la vida de fantasía o en la esfera de las fantasías, sobre todo de las fantasías inconscientes. Entonces, hay en común una frustración en la satisfacción que produce un retroceso, una introversión de la libido, y hay como de diferencia inicial, digamos, y al mismo tiempo abismal, son diferentes, una diferencia en el punto de fijación al cual regresa esa libido frustránea, esa libido frustrada, al punto de fijación al que regresa a encontrar de alguna manera garantizada su satisfacción. Entonces, puntos en común, la frustración y el retroceso de la libido, y una primera diferencia que es el estadio o la estancia diferencial a la que regresa cada uno de estos cuadros en su búsqueda de la satisfacción de la libido. Entonces nos dice Freud en esta clase, cuando nos habla de las investiduras de objeto del mundo exterior, nos aclara o nos lo plantea en términos representacionales. De manera tal que se ratifica algo que ya venimos conversando a lo largo de las clases, que es esto de que el psiquismo no funciona con objetos de la realidad material, no funciona con la realidad material de los objetos, sino que los objetos que interesan al psiquismo son los objetos que tienen una realidad psíquica. Es decir, que el psiquismo no requiere de la presencialidad de la entidad o del objeto material para dar trámite a sus relaciones con ese objeto. De manera tal que lo que llamamos mundo exterior o lo que llamamos realidad o objetos del mundo exterior no son más que las representaciones de objetos. Por ende, cuando decimos que las investiduras libidinales toman los objetos del mundo exterior, debemos entender con Freud que las investiduras libidinales lo que toman son las representaciones del objeto del mundo exterior. Va a hacer una distinción Freud en este capítulo entre la cualidad de inscripción de la realidad de los objetos psíquicos, de los objetos o de las representaciones de los objetos. Nos va a decir que toda representación de un objeto del mundo exterior, del objeto con el que donde se pretende encontrar satisfacción libidinal, está conformada de una representación cosa y una representación palabra.
La representación cosa, nos dice Freud, son las huellas mnémicas del objeto o asociadas al objeto, y la representación palabra son las palabras con las que ese objeto encontraría algún tipo de denominación en el psiquismo. Entonces nos dice, las representaciones de objeto suelen tener la cualidad de ser conscientes, de estar inscritas a nivel de la conciencia. De hecho, esto se debe a que la conciencia ejerce a su modo la función de síntesis de todo lo perceptual. Es decir, percibe ese objeto o la representación de ese objeto y sintetiza en él tanto representación de cosa, es decir, la huella anémica del objeto, como representación de palabra, es decir, la designación que ese objeto tiene a nivel del psiquismo. Nos dice Freud entonces, las representaciones de objeto son fundamentalmente conscientes, en tanto que las representaciones de cosa o las representaciones cosa son fundamentalmente inconscientes, es decir, que tienen una vía asociativa que no depende de la conjugación unitaria de cosa y palabra, sino que la huella anémica se asocia a otra huella anémica sin que esté marcada por los principios de la temporalidad o de la contradicción, que son las leyes que nos rigen a nivel del inconsciente. En tanto que las representaciones palabra, que es la vía por la cual el recuerdo de una representación o la remembranza de una representación llega nuevamente a la conciencia, nos dice las representaciones palabra son netamente preconscientes. Es decir, que ahí vemos que Freud está articulando ya sus elaboraciones de la primera tópica, digamos las elaboraciones acerca de lo que era el esquema del Peine en el capítulo 7 de la interpretación de los sueños, lo está articulando con su teoría del desarrollo y de la constitución del yo a nivel del desarrollo de la libido, y empieza ya a ver ciertas manifestaciones de lo que van a ser sus elaboraciones posteriores de la segunda tópica, cuando habla de cualidades conscientes, cualidades inconscientes o cualidades preconscientes del material psíquico, ¿no? Entonces nos dice, la representación cosa tiene una cualidad inconsciente, la representación de objeto en tanto síntesis una cualidad consciente, y la representación palabra una cualidad preconsciente, es decir, que es lo que trae la referencia o el recuerdo de una determinada representación. Entonces nos dice Freud, en el caso de la esquizofrenia, de manera diferencial con lo que sería el conjunto de sus neurosis de transferencia, lo que sucede aquí es que la huida es mucho más masiva, mucho más radical, pero se mantiene como cierta referencia al lenguaje, como cierta referencia al lenguaje de estas representaciones que se remiten a estas representaciones de objetos, pero un lenguaje que lo va a llamar como un lenguaje de órgano, un lenguaje muchas veces preocupado por las referencias al orgánico, muchas veces preocupado por las referencias a lo más concreto en términos, digamos, si se quiere, de realidad material, lo que serían los órganos del cuerpo, pero un tratamiento de esas referencias al orgánico, de esas referencias a lo material, muy abstracto, muy al nivel de la palabra. Entonces nos dice Freud, la huida de la libido respecto de esas representaciones o esas investiduras de las representaciones del mundo exterior es muy masiva, pero deja como secuela, como huella, como manifestación clínica llamativa, esa referencia a nivel de lo que sería el lenguaje de órgano, muy propio de la esquizofrenia, que también denomina Freud lenguaje hipocondríaco, por esa preocupación por lo orgánico, pero que tiene esa llamativa particularidad de tratamiento abstracto de eso orgánico, de eso que se presupone sumamente material. Y eso le genera a Freud una suerte de contrasentido y de paradoja. Dice, ¿cómo puede ser que si la libido regresa, si la libido se deshace de sus investiduras con el mundo, deshace sus investiduras con el mundo exterior y regresa a lo más primordial de la constitución del yo, a lo más primitivo, que sería el autoerotismo, la ausencia de los objetos, la satisfacción en las zonas erógenas de manera anobjetal, sin existencia de yo no yo, sin existencia de yo y objeto, el aniquilamiento de las
investiduras de objeto, ¿cómo puede ser que si regresa ahí a ese estadio tan primitivo de la constitución yoica, se mantengan estas representaciones palabra, se mantengan a nivel del discurso de estos pacientes, ¿no? Se mantengan a nivel de la referencia que tienen en el discurso de estos pacientes? Y encuentra Freud de alguna manera una forma de entender este mecanismo cuando nos dice, luego de la vuelta masiva de la libido al autoerotismo para huir de las representaciones de objeto, vamos a decirlo en términos de la primera hipótesis nosográfica, de la primera hipótesis psicopatológica y la primera nosografía de Freud, vamos a decir esas representaciones intolerables, insoportables para el yo. Si regresa aquí para huir de esas representaciones, porque es que mantiene todavía esa referencia con las representaciones palabra, a través del lenguaje de órgano. Y va a encontrar Freud una salida conceptual que me parece muy interesante, y porque además nos permite entender el mecanismo propio de la constitución del síntoma psicótico, del delirio, o de las palabras delirantes, o el lenguaje de órgano, o del lenguaje delirante, según sea el caso, porque nos dice, en ese deshacerse de las representaciones del objeto frustrante, retrocede al autoerotismo y luego vuelve a investir de manera selectiva solamente las representaciones palabra correspondientes a esas representaciones de objeto de la conciencia, en lo que sería un intento de curación sui generis, o un intento de curación o de restablecimiento de las investiduras libidinales en el mundo exterior, con aquello que es de alguna manera lo menos intolerable de la representación del objeto, que es la representación palabra desposeída de la representación cosa, que es la representación que llamamos inconsciente, y que se mantiene a lo largo de este restablecimiento, o de este intento de restablecimiento de las investiduras libidinales del mundo exterior, se mantiene como rechazada. No hay lugar para estas representaciones de cosa que son, dice Freud, las representaciones fundamentalmente de cualidad inconsciente. Con eso podemos suponer que en ese terreno, que en ese campo, no hay lugar para el inconsciente. Hay un rechazo del inconsciente, que no es propio de las esquizofrenias ni de la psicosis. Nosotros sabemos por manifestaciones clínicas a nivel contemporáneo que el rechazo del inconsciente en ocasiones es hasta cultural, que es hasta parte de ciertas posiciones ideológicas, que no dependen solamente de cierta categoría psicopatológica en juego. Pero bueno, aquí en lo que a nosotros nos convoca en esta ocasión, que es la conversación de Freud acerca de la esquizofrenia, sí podemos decir que esas representaciones de cosas inconscientes se mantienen rechazadas en este intento de curación, que toma o inviste de manera más intensa, con toda esa libido que ha quedado de alguna manera desposeída de las representaciones de objeto, inviste de manera más intensa las representaciones palabra, y eso es lo que a nivel clínico sintomático Freud denomina el lenguaje de órgano, que por otra parte es interesante pensar que para Freud siempre el delirio fue un intento de curación, fue un parche a esa ruptura con el mundo exterior, fue un parche a esa ruptura con las investiduras de objeto del mundo exterior. Entonces, de alguna manera, nos permite pensar esto, que con el desarrollo, digamos, de la psicofarmacología, y siendo la esquizofrenia una de las categorías donde la psicofarmacología ha actuado de manera quizás menos cuestionada por el mundo de la disciplina, ¿no? Donde siempre se ha pensado, bueno, es muy difícil pensar, esto es el lenguaje coloquial y lo que se conversa, es muy difícil pensar el tratamiento de un paciente esquizofrénico si no hay una base medicamentosa de sostenimiento, digamos, y de ordenamiento de la cierta integridad que puede alcanzar su personalidad, pero también esas
esos abordajes psicofarmacológicos de la esquizofrenia lo que hacen es detener y obstaculizar, al planchar al paciente, al deprimir cualquier tipo de manifestación clínica del paciente, lo que hacen es impedir y obstaculizar ese intento de curación a través de la investidura hiperintensa de las representaciones palabra que conformarían de alguna manera la vuelta de la libido del autoerotismo a el mundo exterior, con esa parcela rechazada que sería la representación cosa o la huella anémica de ese objeto que se ha vuelto intolerable para el yo.